En este tema trataremos lo que es el concepto de clase abstracta, herencia, su relación con las interfaces y el concepto de herencia múltiple dentro de nuestro curso de programación orientada a objetos. Bien, las clases de alguna forma se pueden generalizar para que sigan un patrón de comportamiento, es decir, definir qué es lo que deben hacer antes de pensar en el cómo. En una forma general se define una interfase a través de una clase y a través de ella se indica que todas las clases que le heredan deben implementar la funcionalidad de los métodos declarados en la definición. El concepto de clase abstracta. Este tipo de clase nos permiten crear métodos generales para establecer un comportamiento común, pero sin especificar cómo se debe hacer todavía. A nivel de código, tiene la particularidad que algunos de sus métodos no tienen el cuerpo de la declaración. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen la parte de los bloques de las llaves, ni código lógicamente dentro de ellas, y deben estar precedidos por la palabra clave abstract. Si una clase contiene uno o más métodos abstractos, la clase, por lo tanto, debe ser abstracta. El compilador mismo nos va a mostrar esta exigencia. Otra característica es que estas clases, como son conceptos muy generales, no pueden ser instanciados por ningún objeto. Se dice que su nivel de abstracción es demasiado alto. Entonces, su único fin es que sea heredado o extendido por las clases a las que llamaremos clases concretas. Pensemos en una aplicación que incluye figuras geométricas diversas, como son círculo, rectángulo, triángulo, entre otras. Podríamos pensar en agrupar los atributos y o propiedades y sus métodos en una clase que le llamaremos figura geométrica, que incluiría un punto en el origen como atributos y color de la figura. El punto en el origen es de tipo point y color es de tipo color, que son clases que ya proveyaba. Y tendremos una clase, perdón, un método que le definiremos o le llamaremos calcular área, que es abstracto y que es de tipo double porque nos va a regresar el área. Sin embargo, la implementación la dejaremos a las clases concretas. En este caso, círculo es una clase concreta que lógicamente tendrá su constructor para inicializar los objetos y tendrá el método y la responsabilidad de implementar ese método de calcular área. Como podemos ver en el código, tendremos la clase figura geométrica y ya se le ha antepuesto el abstract porque incluye ese método calcular área de tipo abstracto. También tendrá los atributos, la declaración de los atributos, en este caso de tipo point y de tipo color, lo que es el punto en el origen y el color de la figura, y tendrá un método constructor que es figura geométrica que recibe el punto en el origen y el color para inicializar esos atributos. La clase círculo que extiende de figura geométrica recibirá o para inicializarlo, lógicamente, el punto en el origen, el color y el radio, que corresponde a todo círculo. Inicializará los atributos de la clase figura geométrica, de la cual hereda, a través de llamar a su clase ancestra a través del método super con los atributos correspondientes e inicializará el atributo radio. Finalmente, tendremos que implementar el método calcular área definido en la clase abstracta de la cual se hereda
implementando el método por medio del cual se calcula el área para un círculo. En este caso, el área es igual a pi por radio al cuadrado, que aquí está, y que regresa un valor doble, el método. Entonces, de esta manera se ha implementado el método calcular área dentro de una clase concreta. Y así tendríamos que hacer lo mismo para cada una de las clases. Por ejemplo, para la clase cuadrado, para la clase triángulo. En este caso tenemos una clase rectángulo en la que extiende también de la figura geométrica. En este caso recibe también, como atributos tiene dos lados de tipo double y recibe el punto en el origen, el constructor, para inicializar los atributos, el color y cada uno de los lados. De la misma manera inicializa los atributos de la clase padre e inicializa los atributos propios de la clase. Y aquí está sobreescrito el método calcular área. La anotación @override significa sobreescribir el método que está definido anteriormente y lógicamente con una nueva funcionalidad. Se dice que en la programación orientada a objetos el polimorfismo existe cuando un objeto es de un cierto tipo, pero puede adoptar diferentes funcionalidades o puede responder al mismo mensaje que se le envía dependiendo la forma que adopta dinámicamente cuando se está ejecutando el programa. Entonces la forma de implementar polimorfismo en Java pudiera ser de la siguiente manera. Yo tengo de tipo figura geométrica un objeto fig que lo creo o genero su instancia a través de decirle que es una nueva instancia de la clase círculo con los atributos correspondientes. Y le digo a ese objeto, le digo que despliegue o que calcule el área. Le envío el mensaje y me va a calcular el área correspondiente a un círculo. Pero después a ese mismo objeto yo le puedo decir que me genere un rectángulo, una instancia de tipo rectángulo, lógicamente con las características que el rectángulo precisa. Y si yo le mando al objeto un mensaje para que calcule el área o la llamada a su método, responderá el método calculando el área para la figura de tipo rectángulo que contiene. ¿Por qué es importante el polimorfismo? Bueno, supongamos que tenemos necesidades de almacenar diversos objetos y que los tengo que recorrer generalmente y aplicarle diferentes funcionalidades, como es el caso de una aplicación donde nosotros necesitamos dibujar y luego modificar las figuras geométricas, como es el caso de los editores gráficos. Pues bien, generalmente vamos a tener un arreglo de tipo de figuras geométricas y los voy a almacenar en ese arreglo diferentes formas, diferentes objetos, dependiendo lo que yo preciso en el momento de dibujar. Si yo necesito un círculo, generaría una instancia de tipo círculo. Si necesito un rectángulo, dibujaría una instancia de tipo rectángulo. Y los almaceno en un arreglo que es de tipo figura geométrica. Cuando yo necesito recorrer esa estructura para calcular el área independientemente de la figura que se trata, yo le digo el objeto que esté contenido en el arreglo, en la posición respectiva, ve y calcula el área. De tal manera que dependiendo la figura que contiene, me producirá el cálculo correspondiente dependiendo lógicamente de los atributos. Y
Esto le da una gran dimensión a lo que es la programación. Entonces, en realidad yo puedo guardar un arreglo no de tipo de datos homogéneos o siempre de los mismos tipos, sino que puedo guardar estructuras complejas. Bien, entonces esto es una de las grandes ventajas de la implementación de polimorfismo en la programación. Un ejemplo simple de polimorfismo pudiéramos verlo o implementarlo con este conjunto de clases. Tendremos la clase B, que solamente tiene el método print, que imprime que soy de la clase B. Otra clase será la clase A, que hereda de la clase B. Puede tener su constructor, sin embargo, como no hay que inicializar otro tipo de parámetros, está vacío. Pero tiene la implementación del método print, también de la misma forma, e imprime que es de la clase A. Tendremos otra clase, que será la clase C, que extiende también de la clase B y que implementa de la misma manera el método print, estableciendo solamente que es de la clase C. La clase principal tendrá un arreglo de objetos de la clase B. Ese es un arreglo de objetos de la clase B, o sea, la clase más abstracta tiene 4 objetos. El arreglo BS en la posición 0 crea una nueva instancia de un objeto de tipo B, de la clase B. El objeto en la posición 1 del arreglo tendrá un objeto de la clase A. En la posición 2 del arreglo guardaremos un objeto de la clase C. Y en el arreglo 3 guardaremos una instancia de un objeto de la clase A. Y le diremos imprimir todo el arreglo. Y el arreglo, la implementación, como lo vemos aquí, recibe ese arreglo de la clase abstracta, de la clase más general, en este caso es la clase B, y lo recorre todo el arreglo en toda su longitud e imprime. Independientemente del objeto del que se trate, imprimirá de qué clase es el objeto. Bien, se deja esta implementación al participante para que viva este ejemplo simple, en una forma de la implementación del polimorfismo. En resumen, sobre la implementación de clases abstractas es importante establecer que las clases que hereden de una clase abstracta deben implementar todos los métodos que se han definido como métodos abstractos. Se debe tener presente que las clases abstractas sí pueden heredar de otras clases también. Debe respetarse los parámetros de los métodos, así como el tipo de dato. De lo contrario, se está hablando de otro método totalmente diferente. A veces se generan este tipo de problemas de compilación y generalmente es por este tipo de situaciones. Si una clase abstracta está compuesta solo por métodos abstractos y constantes, entonces podemos hablar de una interfase misma que aclararemos su concepto en las siguientes diapositivas.